es pequeño, cuando es niño. Y yo he dicho otras veces que el primer factor de aprendizaje, el más poderoso, es la imitación. Usted suele imitar lo que ve hacer a otros con éxito, y por eso el niño camina como su papá, se sienta como la persona que ve más cerca, hace lo que el hermanito hace, lo sigue a donde va. Pero hay otro elemento: el que ha visto niños jugar y recuerda vívidamente su niñez, recuerda que una de las primeras cosas que se hace cuando los niños se juntan es ponerse de acuerdo en cuáles son las reglas del juego. Si van a jugar al escondido, dónde se puede y dónde no, y cómo son las reglas. Si es pisacolao, si es que yo cuánto, si está salvo en una parte, si no lo es. Porque se entiende a esa edad, ya usted comprende que si hay una regla y es igual para todos, entonces el juego tiene algún sentido. Eso es todo. Con la relación que tienen las empresas y el Estado debe ocurrir lo mismo. Decía Juan Ramón Rayo, el economista español, que la defensa, al menos desde el punto de vista libertario, del mercado, del sistema de libre mercado, no es la defensa de las empresas. Ese es un error. Es la defensa de los individuos. ¿Por qué? Porque lo que más le gusta a las empresas, sobre todo algunas de vocación oligopólica, es precisamente que no haya reglas iguales. Si algo ha identificado siempre al capitalismo en las regiones menos desarrolladas, y esencialmente en el caso de nuestra América Latina, es la negación de los grupos económicos tradicionales a jugar con las reglas de juego que las leyes, los códigos, el sentido común dicen que son para todos. Y que no digan, nadie puede decir, nadie puede argumentar que es imposible hacerlo, porque cuando invierten, y vaya que lo hacen, en otros lugares, entonces sí se atienen a la idoneidad y a la igualdad ante la ley. Yo mencionaba aquí la semana pasada la llegada de una empresa de América Latina, esencialmente de Brasil, en el caso de Odebrecht, su llegada al mercado estadounidense, donde compitió, y dicho sea de paso, compitió y ganó para hacer obras pagadas por el erario. En la Florida, por ejemplo, usted aterrizaba y desde que salía del aeropuerto se encontraba con que algunos de los ramales y de los alimentadores, distribuidores de las vías, tenían, entre otras cosas, los letreros precisamente de la constructora Odebrecht trabajando en esa zona. Eso quería decir que ellos habían logrado en buena lid agenciarse los recursos que en este caso, provenientes de los contribuyentes, se pagaban para la renovación de una importante vía. En el caso de la Florida, menciono ese caso porque fue el que vi. Probablemente había muchísimos otros, quizás había obras hasta más cuantiosas. Es decir, Odebrecht, dentro de los Estados Unidos, se tenía necesariamente que adaptar a la regulación. No digo que esa regulación sea perfecta, ni que no tenga fallos, ni que no haya su cojioca, porque donde quiera se cuecen habas. Ahora, esa cojioca está bajo persecución permanente, está bajo vigilancia permanente, y donde se descubre se arma la de San Quintín. Y hay una prensa, y hay unos elementos, hay un mecanismo de ley, de rigor, y se persigue. Ahora, el problema está en que cuando esa misma empresa entonces iba a América Latina, tipo la United Fruit Company, la mamita Unai, cuando salía de los espacios donde el Estado de Derecho era fuerte, entonces se convertía en un hegemón, se convertía en un poder de un nivel tal que podía darse el lujo de colocar a empleados suyos o socios suyos a trabajar en el palacio con el presidente. Tenga que usted asesor del presidente. A gente que obviamente había recibido beneficios por su cercanía. Esos son los que controlan el aspecto legislativo. Y los que toman las decisiones en el aspecto infraestructural también están aquí. Estos son de los de nosotros. Esa es la diferencia. Este tema que ha tratado Susana y que por consiguiente alimenta parte de mi comentario tiene que ver con el hecho de que nuestros países tienen una grave problemática a la hora de fortalecer la parte del Estado de Derecho que está relacionada precisamente con el mercado. Como dice el amigo Manuel Cedeño, la lex mercatoria, la ley del mercado. Hubo un presidente estadounidense llamado Theodore Roosevelt
que surgió en una época muy interesante. Era la época en la que una parte de la política estadounidense comenzaba a abrir los ojos y comenzaba a entender la importancia que tenía, aún defendiendo las libertades económicas, aún defendiendo un discurso de limitación del tamaño del Estado y de apertura hacia el emprendimiento individual, aún así tenía que lograr un control sobre un elemento muy pernicioso, y es el que se da cuando se generaban los oligopolios, los monopolios. Así llega el acta Sherman, ley Sherman, así llega el discurso de William Jennings Bryan, que fue un individuo que tuvo 3 candidaturas a la presidencia de Estados Unidos, no logró ganar ninguna, por cierto, y dentro de esas luchas políticas surgía un candidato, un precandidato, mejor dicho, a la presidencia, en 1895, 1896, por el Partido Republicano. Era un joven senador, muy joven, y una de las maneras de anularlo, porque su promesa era precisamente luchar contra los grandes grupos, como la ESO Standard Oil de Rockefeller, como el acero de Carnegie, como la banca en poder sobre todo de JP Morgan. Y con ese discurso, los grandes grupos económicos entendieron que la mejor manera de anular esa posibilidad de que este líder generara popularidad y pudiera surgir como un candidato en contraposición a sus intereses era anularlo. ¿Cómo? Convertirlo en el candidato vicepresidencial de William McKinley, un candidato del propio Partido Republicano, pero de un ala conservadora de verdad, en el intento de conservar la práctica del Estado, mirar hacia otro lado, y que esos monopolios simplemente subsistieran y crecieran y siguieran comprando empresas competidoras y siguieran haciendo quebrar a la competencia, estableciendo un sistema de dumping, porque podían darse el lujo de perder por 3-4 años, reventar desde el punto de vista contable a los competidores y luego absorber sus capacidades financieras, ya fuera a través de compra de acciones, a través de ofertas de adquisición hostil, cualquiera que fuera el mecanismo. En 1897 precisamente ganó esa candidatura y llegó al poder William McKinley, un presidente estadounidense con una visión, créanme, bastante curiosa sobre el mundo. Un imperialista, uno de los primeros presidentes con una visión muy imperialista sobre el resto del mundo. Cuando lo asesinan en 1901, cuando muere, víctima de las balas de un anarquista, creo que era León Cogox, que se llamaba, no recuerdo correctamente, resulta que el hombre al que le habían dado la vicepresidencia para anularlo políticamente, para ponerlo en un puesto sin importancia y para dejarlo ahí y que sus discursos no pudieran tener calado, resulta que llegaba a la presidencia. Y lo que nadie creía que podía pasar, pasó. Y fue que el Estado, esencialmente representado en el poder judicial, que debería ser siempre, si no el más fuerte, uno de los más fuertes en una república, terminó sentando en el banquillo de los acusados a las personas que generaron esos monopolios y oligopolios. Y aun cuando obviamente no fue que a partir de ahí se le expropió, ni mucho menos, ni se hizo tampoco ninguna de las fantasías jacobinas de llevar a la guillotina a esas personas, se decidió dividir sus empresas, difuminarlas, diluirlas en un tejido de empresas más pequeñas, y aun cuando se mantuvieron siendo actores importantísimos, no hay dudas, en el mercado del petróleo, el caso de Rockefeller, en el mercado del acero Carnegie, que después terminó vendiendo su empresa, se redujo el porcentaje de mercado que dominaban, generando que otros actores compitieran con ellos y se lograra a través de la competencia incrementar muchísimo la calidad del servicio en esos rubros comerciales. Resultado, 100 años después, no es que los nietos ni bisnietos de John D. Rockefeller no sean ricos, lo son, pero no están ni de cerca están en el rol de preponderancia que alguna vez tuvieron cuando su abuelo era el hombre más rico del mundo, incluso quizás el más rico de la historia en relación al tamaño de la economía de entonces. Solamente con el hecho de proteger al consumidor final hasta donde la ley lo permitía en materia de los monopolios y oligopolios. Hay figuras que son legales dentro del mundo de los negocios. El término cártel, que para mucha gente es un sinónimo de hechos punibles, de temas relacionados a las drogas, que es una pena que esa palabra se permitiera así. La cartelización venía de los negocios agrarios, donde muchos productores de una misma área decidían defender sus intereses. La cartelización en América Latina, hay que decir, siempre y casi siempre intentó ganarse el proteccionismo del sector político.
Y con el proteccionismo, la conchupancia. Yo financio tus campañas, yo defiendo tus intereses políticos, tú defiendes mis intereses empresariales, y la cartelización, a diferencia de lo que pasó en Europa y Estados Unidos, donde la cartelización o el lobismo se daba de una manera clara, transparente, usted sabía a quién apoyaba a cuál empresa, en la búsqueda de la defensa de sus intereses, disminución de los impuestos y de la cadena de costos, en el intento de por lo menos mantener unos niveles de ganancias. Ahora, incluso allí, en el país donde ocurrió ese tema del acta Sherman y donde ocurrió esto que acabamos de escribir, incluso allí se dio una lucha de los lobbies agrícolas para mantener subsidios. ¿Cuándo tuvieron que desmontarse esos subsidios? Así fuera de manera gradual. ¿Adivine cuándo? Cuando Estados Unidos salió a luchar el área de libre comercio, primero de Norteamérica, el NAFTA, en 1994, y luego el Tratado de Libre Comercio precisamente con el Caribe, que a partir del año 2002-2003 se llevó a cabo en esta área del Caribe, y así con otros acuerdos. Eso llevó a quienes proponían esos acuerdos a graves luchas políticas dentro de cada estado, dentro de cada sector comercial. Incluso, déjenme decirle, la votación en el Congreso de Estados Unidos fue más cerrada que aquí. La votación en el Congreso allá fue bastante cerrada, sobre todo porque los lobbies agrícolas que reciben todavía algunos importantes subsidios, pero se han tenido que desmontar muchos de ellos, tuvieron también que adaptarse a la situación de que, como decía Frédéric Bastiat, aquel legislador francés, a donde las mercancías no crucen las fronteras, lo harán los ejércitos. Y esa situación conllevaba a que cada país tenía que mirar hacia adentro y tener que negociar con grupos de poder el desmonte de situaciones de privilegio. Para bien o para mal, esa es una tarea pendiente en América Latina. Y en nuestro país es una tarea pendiente y permanente. Con esto, dicho sea de paso, no me estoy uniendo al coro que sueña con ni expropiaciones, ni cierres, ni amenazas, ni colocar una guillotina en la Plaza de la Bandera para, como jacobinos, al fin darse el gusto de ver desfilar a los grupos poderosos y cortarle la cabeza. No se trata de eso. Eso no se trata. No se trata de simplificarlo de esa manera. Sí se trata de que en nuestro país dejen de existir libertos fiscales y esclavos fiscales. Porque los hay. Hay quienes pueden tener sus empresas, y se nos acaba el tiempo, en el entendido de que sus costos se mantienen bajos por privilegios negociados. Y hay quienes intentan competir sobre la base de que sus costos operacionales son tan altos como lo dictan los precios que a los demás le llegan. Y así un país no puede hablar de competencia ni competitividad. Eso tiene que cambiar. Si es hacia abajo, como yo, por ejemplo, propongo, convirtiendo lo que hoy son exenciones en legislaciones fiscales inteligentes y en incentivos fiscales inteligentes, pero a todos. No convirtamos este país en pequeñas esferas de privilegio. Ley de cine para los cineastas. Ley de aquello. Un grupito me vino a pedir tal cosa y conviene. No podemos seguir generando burbujas de excepción y que el resto, que no tenemos acceso a ese poder para discutir de tú a tú con quienes gobiernan, entonces a nosotros sí se nos aplica la ley, con una presión fiscal para la clase media altísima y una presión fiscal inexistente para los demás, y luego tienen la cara dura de decirnos que el promedio es un 14, un 13 y que somos uno de los países con la presión fiscal más suave de América Latina, cuando la realidad es que se aplica por sector.